Bueno, pues gracias por participar en el programa, gracias porque cada vez somos más en Facebook, en Twitter. Vamos a poner el número del teléfono, ¿y te parece, Ángel? Para recordar que el 902090714, hay un contestador automático, ahí podéis dejarnos las consultas, las críticas, los saludos, no sé, feliz año, si nos queréis decir feliz año, encantados. ¿Que nos queréis llamar otra cosa? Os quiero decir siempre agradable. Pues encantado, ahí tenéis el número de teléfono. Alguien durante estos días de fiesta ha llamado y nos ha dicho cosas como esta. Mire, soy una ciudadana de Jaén. Entonces quería saber que si hay presupuestos para personas extranjeras que habitan en los pisos, porque hay menos presupuesto para una viuda que cobre 300 euros. Fernando. Sí, lo estábamos hablando antes en el descanso, viendo un poco que un mal endémico que tenemos en Andalucía es que hemos creado una sociedad básicamente subsidiada en todos los ámbitos, empresariales, sindicales, sociales. Y esto, de forma inherente, lleva aparejado siempre la subvención, el fraude. Y la baremación de las rentas, cuyo efecto primordial es el acceso a la subvención, es un tema muy peligroso porque está sujeto al fraude precisamente para entrar dentro del baremo que te posibilita acceder a cualquier tipo de subvención. Y yo creo que esta señora se queja con razón, y que esto es algo que yo espero que si algún día hay un cambio de gobierno, una de las primeras medidas es que el tema de la subvención hay que recomponerlo de forma radical. ¿Hay muchos casos como el de esta señora, por ejemplo? En todos los ámbitos. Es que además crea agravios inmediatamente, porque se pueden comparar, claro, sectores de población con sectores de población, grupos sociales con grupos sociales, e inmediatamente te salen agravios entre unos y otros. Pero puede suceder hoy en día lo que esta señora nos está contando, sí, que una familia necesita ayuda y resulta que no puede acceder cuando otro grupo de ciudadanos, sí. No, acceder no, lo que está hablando es de que no le sube a ella la pensión y si él tiene más la queja que manifiesta esta señora, efectivamente es lo que dice Juan Carlos, es más de decir, se canaliza el dinero a una serie de partidas que no son las que ella necesita que se incrementen, y por lo tanto ella no puede acceder a una pensión que sea medianamente digna. Está hablando de 300 y pico de euros. Madre mía. Tenemos otra llamada. Agustín, buenas noches. Enhorabuena por el programa. Soy un ciudadano que pretende de crear puestos de trabajo y tengo todas las puertas de la administración cerradas. Ya me han denegado los puestos de... Todo esto me lo han denegado ya por 3 veces. Que queremos entender que lo que dice es que le deniegan ayudas, ¿no? O claro, subvenciones, ¿no? Ahí es donde se echa en falta esa Andalucía emprendedora que anuncia la Junta de Andalucía. Dramático ver muchos emprendedores que quieren iniciar sus actividades y que quieren generar puestos de trabajo y que se encuentran, bueno, con un mecanismo administrativo y con una administración obsoleta y ciega ante este tipo de actitudes. Claro, esto puede ser un ejemplo, no conocemos el caso de este señor, pero seguramente existen. Sí, lo que pasa es que hemos creado una administración, la andaluza concretamente, cuya finalidad primordial, y para tener atado en corto a todos los ciudadanos, es la gestión de la subvención. Mire usted, lo que hay que tener, los impuestos que sean los imprescindibles, los costes correspondientes a las cuotas sociales que sean las justas y necesarias, y las subvenciones que sean las imprescindibles. Seguro que la economía funcionará mejor, porque este señor se queja de que intenta montar una empresa pero que no le han dado las subvenciones que ha solicitado. Mire usted, el empresario tiene que tener un estudio de costes necesario para introducirse en un mercado. Si no da, realmente esa empresa no tiene razón de ser, y si da, lo que tiene que echarse para adelante. Lo que ocurre es que es verdad que aquí hay un problema que falla ahora mismo, que es el tema financiero a través de la banca, y eso sí que tiene que resolverlo la del Estado y la de la Junta de Andalucía. Absolutamente de acuerdo. La cultura de la subvención en Andalucía en particular, que es donde más se ha desarrollado, bueno, en Extremadura también, y sobre todo en los últimos años en Castilla-La Mancha, pero particularmente en Andalucía, ha hecho un daño terrible, porque aquí el sistema productivo se ha orientado a la adquisición de subvenciones y ayudas
de la administración. No se ha orientado a desarrollar unas empresas competitivas, unas empresas que aportaran una ventaja económica y que además fuera una ventaja económica sostenible. No, se han dedicado a ser empresas que podían asumir subvenciones, que podían asumir ayudas. Cuando las subvenciones o las ayudas fallan, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues que la mayoría de ellas se han deslocalizado, porque estamos hablando de grandes empresas, se han deslocalizado, es que se han ido de Andalucía directamente a otra región o a otro país. Hablando claro, que el negocio era la propia subvención. En otras palabras, efectivamente. Y entonces eso es terrible, es terrible. Entonces tenemos que orientarnos a que las empresas tienen que ser autosuficientes y las subvenciones, si hubiera o hubiese, o ayudas, si hubiera o hubiese, solamente tienen que ser ayudas circunstanciales y concretas para algo muy concreto, muletas, para que lo entendamos. Alguna muleta que apoye a una empresa o a un sector en un momento muy concreto. Pero perdona, no un fin en sí misma, que es lo que ha ocurrido en Andalucía. Está hablando de las empresas y es que a mí me encanta el titular este que oí del nuevo ministro de vamos a acabar con la cultura de la subvención, que ojalá sea verdad, porque es que en España y en Andalucía más todavía por la picaresca nuestra de nuestro carácter, no concebimos ninguna actividad sin que nos ayude la administración. Pero yo no estoy de acuerdo que sea por la picaresca de nuestro carácter, en absoluto. Yo estoy mucho más de acuerdo porque lo que dice Fernando, porque a la Junta de Andalucía, la administración autonómica, le ha interesado que le deba algo administrar ese sistema. Pero que ya llega un momento en que 4 amigotes se reúnen, que yo lo ponía un día de ejemplo, somos aficionados a jugar al ping o a jugar los dardos, vamos a hacer la asociación, inmediatamente al día siguiente estamos en el ayuntamiento pidiendo un local y una ayuda, y ahora los trofeos que vamos a regalar, que nos lo pague el ayuntamiento. Pero vamos a ver, mire usted, si usted está interesado en esto y a usted le gusta tirar los dardos, pague usted una cuota y autosubvenciónese usted. No nos pida que todo el dinero público vaya a parar a este tipo de caprichos, porque ya hemos entrado en esa cultura, en esa costumbre. Entonces, si para 4 dardos se da una subvención, yo que voy a montar una empresa, pues me la tienen que dar también, y el otro que tiene una asociación de vecinos, y la cofradía, y la ONG, pero vamos a ver, y el cine, que vive de la subvención. ¿Y el observatorio de la Tórtola Viuda? Sí. Hombre, fundamental. La del Senegal era. La del Senegal, concretamente. Vamos a por otra llamada, la última, creo. Quisiera hablar porque veo de que es un programa que se habla sobre la realidad, sin enfrentamiento de derecha ni izquierda como hay otros partidos que hablan de lo que como está España, y es una cosa bonita de ver y de escuchar, de poder hablar para arreglarlo. Muchas gracias. Bueno, una felicitación de este señor que nos anima, supongo, a continuar. Yo creo que sí, se agradece. Y lo que nos dice al final es que efectivamente que lo que hablamos es de la realidad, lo cual es cierto. Estamos hablando del día a día de Andalucía y de lo que nos afecta a nivel nacional. Pero adjetiviza el programa, dice que es bonito, pero vamos, la realidad no es muy bonita la actual, pero bueno, pero mira, sí, hemos estado hablando de las subvenciones y yo creo que el andaluz tiene que saber, por poner simplemente un ejemplo, cuál es la dimensión de ese problema. Mire, el tema de Matsa, se solicitan 3 millones de euros y se terminan concediendo 10 inexplicablemente, porque lo normal es que haya una rebaja sobre la petición inicial y no que Fernando, se tripliquen. La empresa en la que trabajaba Matsa. Sí, la empresa Aguas Teñidas. Sí, bueno, la que trabajaba Aguas Teñidas, anónima, famosa hija de Manuel Chávez. Segundo, no estaríamos hablando del fondo de reptiles, porque a fin de cuentas el fondo de reptiles son subvenciones, bien para prejubilaciones, bien para empresas, bien son subvenciones sin control de ningún tipo y por una cantidad cercana a los 1.000 millones de euros. Dinero regalado. Es decir, que es que a la Junta le ha interesado el clientelismo. Cuando se convierte en un régimen, el régimen necesita clientela y fidelidad. Y esa fidelidad no se hace de otra forma, en el caso andaluz al menos, que yo conozca, sino a través de las subvenciones. Ni más ni menos. Y creando una admisión paralela descontrolada. Descontrolada de la función del interventor. Por eso esa supuesta admisión institucional creada ex profeso y diseñada por el señor Griñán. Bien, pues si os parece, continuamos. Vamos a hablar de subvención, de subvenciones, qué raro, ¿no? De facturas, un poco de todo. Adelante, Almudena. Hablamos ahora de la situación financiera, de la situación en las cuentas de la Junta de Andalucía, y es que el Partido Popular
teme que los cajones estén llenos de facturas pendientes por pagar. Según el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, tienen constancia de que existen millones de euros pendientes de pago. Vamos a ver todos los detalles y qué es lo que piensa el principal partido de la oposición sobre el estado económico del ente autonómico. El Partido Popular se muestra preocupado por la situación financiera de la Junta de Andalucía. Y es que el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, ha afirmado que el gobierno de José Antonio Griñán es el gobierno de las fullerías contables. Afirman que si llegan a gobernar en Andalucía se van a encontrar con muchas facturas no contabilizadas en el cajón. Sanz afirma que la cantidad puede ascender a millones de euros pendientes de pago. El Popular afirma que tienen certeza porque les llegan muchas denuncias de empresas a las que se les pide desde hace años que certifiquen a años posteriores, algo que ha sido denunciado a la Cámara de Cuentas. Este año además la situación se agrava con la suspensión de la contabilización de obligaciones y pagos. Según Sanz, la realidad es que hoy la Junta de Andalucía solo hay dinero para pagar las nóminas, la luz y el agua. En una entrevista concedida a ABC, Sanz se ha pronunciado acerca de la ley de reordenación del sector público andaluz. Afirma que se ha comprometido a derogarla, ya que los tribunales han dejado claro que la política de la función pública de la Junta está en la ilegalidad permanente. Por último, afirma que no se puede tener el Estado de Derecho tambaleándose todos los días. Don Fernando. Bien, una administración que se conoce como por falta de transparencia y una administración entre comillas curiosa por su modus operandi y por esa creación de engendro de institución, de administración institucional y paralela, hace que si pusiésemos en relación, y existe en el derecho español, precisamente en el derecho concursal, que aquel administrador de una empresa que no contabiliza como un buen comerciante, lleva a cabo su contabilidad y eso aboca a la quiebra de su empresa, de su sociedad, eso se califica por el juez como una quiebra fraudulenta. Bueno, pues esto es algo exactamente lo mismo y que tendría que ser lo mismo para un gestor público. Si usted no ha llevado adecuadamente su contabilidad, si usted ha provocado que esa administración, entre comillas, quiebre, usted tiene que responder de igual forma que responde el gestor privado. Exactamente lo mismo, porque el motivo por el cual se ha llegado a esa situación es exactamente la misma, que es el engaño contable y el engaño financiero. Hombre, no sabemos si efectivamente está en quiebra, aunque supuestamente o previsiblemente sí. Lo que sí está claro es que está en suspensión de pago, o sea, la Junta de Andalucía, porque ha cerrado, de hecho sí, se ha suspendido pago, con las tremendas consecuencias que eso tiene. Y lo que parece inevitable pensar es que efectivamente debe de haber muchos miles de millones de euros en facturas pendientes de contabilizar o facturas pendientes de pagar, porque son constantes las denuncias. Bueno, algunas las tenemos aquí por teléfono, las hemos tenido en las llamadas de este programa, precisamente de falta de pago, de falta de liquidez, de empresas, sobre todo de pequeños y medianos empresarios, a los que se fuerza a facturar a otros años, aunque el concepto de la facturación haya sido anterior. Es decir, todo esto está afectando y perjudica en la cadena, al final perjudica al ciudadano, porque si tú no estás pagando a tus proveedores, tú no estás pagando a las empresas con las que estás trabajando, tú no estás pagando todo ese clientelismo de subvenciones del que estamos hablando también, que no estás pagando, pues al final está afectando a los prejubilados de los ERES, está afectando al empleado o a la empleada de la empresa de catering de Jaén que antes nos llamaba, al empleado de la empresa farmacéutica que le vende al SAS, que ahí se estima en 2.000 millones de euros la factura sin contabilizar. O sea, le está afectando a todas esas personas. Y todas esas personas son ciudadanos andaluces como nosotros, que ahora mismo rezan que no están en el paro, pero que como siga esto así un poco más, van a estar, a las 3 menos cuarto van a estar en el paro. Pero es que es más, es que hay una ley de morosidad que los primeros que tienen que cumplirla son los gestores públicos y se incumple de forma manifiesta, desgraciadamente por casi todos, pero la Junta de Andalucía es un espécimen especial de incumplimiento de la ley de morosidad. Yo no sé para qué se dictan ese tipo de leyes. ¿Queréis algo más? Tenemos ya una última noticia. ¿Quiero rematar? Sí, yo nada más que viendo lo que han expuesto mis compañeros me ratifico en sus exposiciones y decir que es una falta de
profesionalidad y de ética absoluta por parte de la Junta de Andalucía, de un mal gobierno y una mala gestión, realizar este tipo de artilugios que lo único que van a suponer va a ser endosar hacia un futuro, hacia un posible nuevo gobierno, deudas que realmente no les competen a ellos, sino al gobierno actual. Una pinceladita nada más. El titular, las declaraciones de Antonio Sanz son de una contundencia meridiana. Sabemos que hay miles de millones en facturas no contabilizadas en un cajón. Antonio Sanz no es precisamente sospechoso de no tener idea de lo que está diciendo porque ostenta un cargo de importancia dentro del Partido Popular a nivel regional y cuando declara esto es que esto es muy fuerte. Me parece que es importante. Bueno, si os parece vamos con el último tema que tiene que ver con las subvenciones y tiene que ver con, de hecho, pues cuando se subvencionan de modo fraudulento incluso, pues es lo que ocurre, que te acabas quedando sin dinero. Adelante, Almudena. Y continuamos hoy hablando del escándalo que saltaba hace unos días a la prensa y dos empresas que contrataban a discapacitados que no podían hacer las funciones que se designaban. Ahora conocemos que la Junta de Andalucía siguió dando subvenciones a estas dos empresas a pesar de saber que existían irregularidades en los contratos. La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía continuó dando subvenciones a las empresas de Archidona y Sevilla que contrataron a un tetrapléjico para repartir prensa y a un sordo para atender el teléfono, entre otros casos igual de paradójicos, a pesar de conocer las irregularidades. Desde octubre de 2010 la Junta conocía la existencia de un cúmulo de irregularidades laborales en las sociedades Centro de Trabajo de Andalucía, Centro SL, Editorial Andaluza de Prensas y Revista SL. En dicha fecha, trabajadores presentaron ante la sede de la Consejería en Sevilla denuncias avisando de ceses injustificados, impagos de nóminas e incumplimientos de contrato. Ambas firmas, que se dedicaban a la edición y reparto de semanarios en pequeños municipios andaluces, recibieron entre 2006 y 2010 3 millones de euros a través de fondos europeos gestionados por la Junta para estimular la inserción laboral de los discapacitados. Lo que pretendía ser una vía de escape laboral a un colectivo en serio riesgo de exclusión social se convirtió en un foco de fraude, pues antes de que concluyera el periodo de pruebas y tras recibir como anticipo el 75% de los salarios, despedían a los discapacitados que tenían asignada tareas impropias de sus minusvalía. Luego los repescaba a través de otra sociedad sin abonarles finiquitos y dejándoles a deber las nóminas. En otras ocasiones les pagaban en especie, con lo que sacaban a través de la venta de los periódicos en la calle, que no llegaba al salario mínimo interprofesional. Juan Carlos. Esto es una caricatura de humor negro, absolutamente lamentable, y bueno, para que os hagáis una idea, os cuento algunos casos. Un repartidor de prensa con una parálisis total en las piernas e incapaz de valerse por sí solo con los brazos. Un operario con la espina dorsal seccionada, dedicado a tareas de carga y descarga. O una persona sorda contratada para atender a las llamadas telefónicas. Evidentemente era imposible que cumplieran con su función y con sus tareas en esta empresa. Empresa que venía recibiendo las malditas subvenciones de las que estamos hablando hoy en el programa desde el año 2006, desde el 2006 hasta el 2010, como hemos visto además en la información que nos ha contado Almudena, 3 millones de euros. Ninguna tontería, ninguna bagatela, 3 millones de euros. Y que a pesar de todas estas irregularidades, y que además eran irregularidades conocidas ya por la Consejería de Empleo porque los propios trabajadores se la habían denunciado, trabajadores a los que se contrataba en la empresa subvencionada, cobraba la empresa el total de la subvención y de la ayuda que debían de pagar, el 100% de, creo recordar que era el 100% del coste salarial y el 50% del sueldo, los echaban sin finiquito ni nada y después los colocaban por debajo del salario mínimo interprofesional en la otra empresa. Es decir, tenían un tinglado curioso con cierta ingeniería entre ellos. Bueno, pues estos trabajadores afectados y perjudicados, obviamente, ya habían denunciado el caso a la Consejería de Empleo. Y aún así, al menos 3 subvenciones más siguieron dándole la Consejería de Empleo a estas empresas. ¿Qué falla ahí, Juan Carlos? ¿Qué no falla? Ahí falla. La pregunta es ¿qué no falla? ¿Me va a preguntar qué falla ahí? Sí. Ahí falla el nivel de dignidad humana, porque es que jugar con algo tan serio como es la integración en el mercado laboral de los disminuidos físicos y psíquicos
Hay que tener muy poco escrúpulo y muy poca dignidad humana para jugar con eso, independientemente de que roben o no roben, pero con un tema tan sensible. Entonces, y además yo creo que es lo hemos hablado en algunas ocasiones aquí, la tranquilidad, la certeza de que como no me van a coger, porque como este cortijo va a ser nuestro siempre, no importa, porque ya que vas a hacer eso, hombre, por lo menos disimúlalo, y al sordo ponle en otra tarea, lo va a poner de telefonista. O sea, es tomarle el pelo no solamente a ellos, es a la sociedad. Yo creo que la entera. noticia, Solís, se la descalifica por sí sola y ya te da el rango de las personas, pero sobre todo la dignidad humana de jugar con esas personas que luchan día a día, muchas de ellas por integrarse al mercado laboral y jugar con sus ilusiones y tratarlas así. Eso es. Pero precisamente en este tipo de actividades que normalmente se canalizan dentro del mercado de trabajo a través de una institución que se llama los Centros Especiales de Empleo y que normalmente lo que tienen es una bonificación en las cuotas de eso social, bien del 100%, bien de un porcentaje alto que suele estar cercano al 75%. Aquí sí que para intentar acceder a la igualdad del desigual, o realmente la administración echa una mano o no es posible. Aquí yo sí soy de la opinión de que hay que echar una mano necesariamente. Lo que no se puede hacer es esto, porque está jugando pues con la felicidad de muchos críos y crías que no tienen otra opción ni otra salida, y el consiguiente problema que se le plantean a los padres de estos muchachos y muchachas que no tienen otra posibilidad laboral nunca, que no sea a través de un centro especial de empleo. Yo creo que aquí la Fiscalía tenía que actuar de forma contundente. Y si hay que hacer una cárcel exprofeso, hay que hacerla. Será una gran inversión por parte de la Junta de Andalucía. Los empresarios ya se han declarado insolventes. Los empresarios afectados de esta empresa. Si es que desde luego que se intenten reír con los del ciudadano ya es de delito, pero de un minusválido no se paran ante nada. Ya ahí te da la catadura moral de con qué tipo de personas estamos jugando. Hemos construido una sociedad donde el chorizo es impune, es decir, ahora se declaran insolventes y no pasa nada. Por eso es que nunca pasa nada aquí, porque no importa ser un delincuente con los dineros públicos, no pasa nada. Aquí llamó hace poco en alguna de las tertulias que hemos tenido una señora que indignada con toda la razón del mundo y venía a decir que ella lo que quiere es que el que se lo ha llevado calentito, primero que lo devuelva y segundo que vaya a la cárcel. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y yo también. Yo creo que eso es lo que quiere este país, lo quiere todo el mundo, creo yo, pero es que no. Porque sí, esa señora lo que decía era justamente eso. Yo no sé si fuiste tú, Fernando, que dijo, dice, bueno, primero que devuelva el dinero, ¿vale? Y en la medida que reintegre lo robado, ya veremos qué pena carcelaria le sale, ¿no? Bueno, ya después los jueces dirán, pero de momento el fiscal, el polvo del camino en la toga manchado. Es lo que tienen que hacer, mancharse del polvo del camino los fiscales, y estas cosas los fiscales tienen que considerarlas y tenerla como una cuestión prioritaria. Totalmente. Al menos así lo entiendo yo. Sí, porque los delitos económicos parece que en este país no tienen la gravedad suficiente, ¿no? No, porque es un tema moral, un tema de principio, este tío que ve que poca vergüenza, pero no pasa nada, se recupera y sale de la cárcel el tío con toda la pasta que robó y no pasa nada, y como lo vemos todos los días, pues con la magnífica inversión que sería efectivamente cárceles para las empresas constructoras que ahora mismo están en horas bajas, tanto empleo, harían falta funcionarios de prisiones, es decir, que sería una solución estupenda. Ya sabes que había aquella ministra que decía que el dinero público no era de nadie, por eso seguramente los delitos administrativos de estas características, pues a lo mejor se consideran que no son de nadie, aunque en realidad lo que son es de todos, obviamente. Señores, que tenemos que existir, este programa tiene que existir, por lo tanto llegamos ya hace bastantes semanas y lo hicimos para quedarnos, y me parece que la realidad nos pide, es tozuda y nos pide que sigamos. Sí, fíjate de qué cosas hemos tenido que hablar en estos días de Navidad, ¿no? Sobre todo esta última, ¿no? Porque es particularmente desgarradora, ¿no? Especialmente desagradable, sí señor, pero bueno, no obstante... Lo bonito que sería, Agustín, dedicar un programa a Andalucía, hablar de nuestras bondades, de nuestro crecimiento... Que también las hay, ¿eh? Las hay, también pero las hay. Que solo tuviéramos que hablar de eso. Eso, es que solo tuviéramos que hablar de eso. Eso porque no existieran otro tipo de noticias. Efectivamente, que si no tuviésemos argumentos para que Andalucía Debate pues hablase de los temas que nos preocupan a todos los andaluces, eso sería bienvenido. Veremos en el 2012. De momento las cosas están como están, queridos míos. Y nosotros mañana tenemos una cita de nuevo aquí con vosotros, en Metropolitan Televisión Andalucía. Cuidaos mucho, Andalucía. Hasta mañana.